Imagina que tienes una mala PC o tienes una Mac o tienes una buena PC, pero no tienes mucho espacio en el disco y quieres jugar juegos AAA de los mejores actualmente. ¿Qué puedes hacer? Pues hay una solución para todo eso. Existe algo que se llama Boosteroid y permite jugar una cantidad enorme de juegos buenísimos y todo a través de la nube con tu navegador. Lo he probado en Mac con distintos navegadores, hasta lo probé con Android y si quieres conocer qué me parece, no te pierdas ningún detalle y arrancamos. Antes de comenzar te recuerdo que te dejaré el link en la descripción por si te quieres registrar en este servicio. ¿Qué ofrece Boosteroid? Boosteroid ofrece una lista muy grande de juegos. No especifica cuántos juegos ofrecen, pero sí que hay una cantidad muy grande. Por ejemplo está Hogwarts Legacy, NBA 2K23, FIFA 23, Call of Duty Modern Warfare 2, Battlefront 2, League of Legends, Counter-Strike y más. Pero ¿qué tal es la experiencia? ¿En verdad vale la pena lo que ofrecen? Te voy a contar mi experiencia según varias formas en que lo probé. La primera fue con una laptop potente pero con Wi-Fi y el navegador Opera. Probé el FIFA 23 mediante el Wi-Fi y la experiencia fue muy regular. Algunas veces se trababa y el delay no era tan fuerte. Era jugable, pero algunas veces había trabas al probar el juego. Pero decidí utilizar un cable Ethernet para ver si la conexión mejoraba. Recordemos que estoy en Colombia y los servidores se encuentran en Rumanía, Ucrania, Italia, Eslovaquia, Francia, España, el Reino Unido, Suiza, Serbia y Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos está en Pensilvania, el norte de California, Texas, Illinois, Florida y Washington. Pero hay juegos que tienen servidores en Estados Unidos y me va muy bien, sobre todo aquí en Latinoamérica. Por eso tenía bastante confianza de que este servicio iría bien y no me equivoqué. Con el cable Ethernet la experiencia mejoró muchísimo, ya que el juego no se trababa para nada. FIFA 23 iba bastante fluido. No había casi delay en el mando a la hora de estar jugando. Sentía como si estuviese jugando de forma online y como estoy acostumbrado a ello, pues no noté algún cambio fuerte. Por lo que la experiencia fue 10 de 10, en mi opinión. Además, puedes conectar un segundo control para poder jugar contra otra persona, cosa que el xCloud Gaming no deja. El xCloud Gaming no te deja conectar otro control para jugar de dos personas al mismo tiempo y Boosteroid sí lo permite. Probé también el Call of Duty Modern Warfare del 2019 y es un juego que pesa bastante. De hecho, la dinámica consiste en que te logueas con tu cuenta, buscas el juego que quieres jugar, lo seleccionas y una vez dentro debes loguearte en la plataforma donde el juego está activo. Y cuando finalices podrás jugar el videojuego. Esto no es una consola sino una PC virtual, lo que ofrece Boosteroid para jugar en la nube. Por lo que la experiencia no va a ser de consola sino de PC. Pero aún así son PCs bastante buenas. Probé el juego con condiciones bastante exigentes e iba bastante bien. Incluso activé hasta el Ray Tracing y logré que el juego fuese super fluido. Es cierto que también coloqué el juego al máximo rendimiento con los gráficos en el máximo permitible y en 1080 la PC comenzó a trabarse un poco de manera virtual en la nube, comenzó a trabarse un poco, supongo que es porque le exigí demasiado. Sin embargo, si le bajas un poquito los gráficos o juegas en gráficos competitivos, te va a ir a 60 fotogramas por segundo sin ningún problema, incluso hasta más. Ahora lo que la gente se pregunta es qué tal es la experiencia en Call of Duty Modern Warfare 2019. Bueno, pues depende cómo lo quieras jugar. Si quieres jugar con teclado y ratón, la experiencia es jugable, pero no esperes jugar competitivamente a un máximo nivel. Puedes probar y jugarlo, sí, pero estoy contento con la experiencia. Si estás acostumbrado a jugar con teclado y ratón a juegos como Counter-Strike, Call of Duty, Fortnite, vas a notar que se siente un cambio y que las acciones tardan en responder. Pero teniendo en cuenta que aún está en fase beta, al igual que el xCloud, y teniendo en cuenta que está jugando mediante la nube, yo opino que está muy bien. Del 1 al 10, ¿cuánto le doy al teclado y ratón? Yo le doy un 7 de 10, porque es jugable pero no es para jugar competitivamente. De hecho, un dato que me faltó mencionar es que si giras rápido, el punto de vista del personaje va a ser un movimiento raro, y terminarás mirando para un lugar que no quieres. Sobre todo esto me pasó porque estoy acostumbrado a jugar los juegos en tiempo real, jugar directamente desde la laptop a Counter-Strike o a juegos bastante competitivos, y a la hora de jugar con teclado y ratón mi experiencia no fue la mejor, pero tampoco puedo decir que fue una mala experiencia. Ahora, donde le doy un 9 de 10 es cuando juegas con mando. Estoy acostumbrado a jugar Call of Duty con mando desde PlayStation 2, PlayStation 3 y también juego con mando en PC, sobre todo cuando juego Call of Duty por nostalgia. Y cuando probé a jugar con mando el juego iba bastante pero que bastante bien y se siente un mínimo de retraso, pero es casi imperceptible. Es por eso que con mando para jugar de forma competitiva va bastante bien, en mi opinión. No es perfectamente lo mejor, pero sí es muy buena la experiencia. Diría que es igual o mejor que el xCloud Gaming. ¿Dónde más lo probé? En Tomb Raider, modo historia, y para jugar juegos en modo historia va fenomenal. La experiencia sí es 10 de 10, porque por lo general los juegos en modo historia no necesitan una habilidad tan superior para disfrutarlos. En mi opinión, para jugar juegos en modo historia está súper recomendable este servicio. Pero ¿qué pasa en Mac? En Mac tiene
una aplicación única para que funcione mejor Boosteroid. Pero yo lo probé con el navegador. De hecho, probé en una Mac bastante antigua, del 2012-2013, con Chrome. Probé el FIFA 23 y el Modern Warfare. Como no tenía mando compatible con Mac, lo probé con teclado y ratón mediante Wi-Fi y la experiencia está muy bien optimizada. No sé si el servicio se da cuenta que estás jugando en una Mac y hace que vaya mejor, pero en mi experiencia fue mejor jugando en Mac con Wi-Fi que en Windows con Wi-Fi. El teclado y ratón iba bastante bien, pero no era mejor que en Windows. Diría que iba igual, así que para mí iba bastante bien. Me sorprende mucho cómo se puede jugar con teclado y ratón este tipo de juegos mediante la nube, porque recordemos que hay otros servicios que no permiten esta función. El FIFA 23 lo logré correr en Mac, pero no tenía control y no sé jugar con mouse, así que el gameplay quedó bastante feo, pero por lo menos pueden estar viendo cómo va un poco por encima y va bastante bien a 60 fotogramas fluidos en ambos juegos. Y mi opinión de jugar en Mac con Boosteroid es 9 de 10. No hay hasta ahora ninguna otra plataforma que conozca que esté a la altura de esta. ¿Y qué tal es la experiencia en Android? Pues si juegas con los dedos en pantalla y quieres jugar Call of Duty o FIFA, va muy mal. Sí se puede jugar en Android, pero FIFA 23 y Call of Duty no son jugables. Intenté grabar un gameplay de Call of Duty y parecía un abuelito jugando por primera vez una consola, no entendía los controles, iban con bastante delay y luego de 20 minutos intentando jugar terminé cerrándolo y sin ganas de probarlo de nuevo. El FIFA 23 es muy difícil de jugar, podrías llegar a jugarlo sí, pero deberías adaptarte durante un largo rato. En mi experiencia en Android del 1 al 10, yo le doy un 5 de 10. ¿Por qué le doy tanto? Porque los controles en pantalla están bien ubicados, funciona bien el servicio, la navegación en Android es buena, pero al final no es muy jugable. Quizás más adelante vayan a mejorar esto, porque recordemos que estamos en fase beta de este servicio. En tema de precio, todo muy lindo, todo súper, pero ¿cuánto vale? ¿Y vale la pena pagarlo? El servicio vale unos 10 euros al mes o 7.49 euros al mes en caso de que lo pagues anual. La cuenta únicamente la puede usar una persona a la vez, no puedes tener dos sesiones abiertas al mismo tiempo porque te sale un error. La empresa me contactó para que probase el servicio y le pregunté por esto mismo y me dijeron que están trabajando más adelante para incluir un plan familiar, pero por ahora esto no está disponible. Y el pago del servicio no incluye los juegos de pago, es decir, puedes jugar juegos gratis como LOL, Fortnite, Counter-Strike y más, pero si quieres jugar juegos de pago como Hogwarts Legacy, Tomb Raider, Call of Duty Modern Warfare 2, debes comprar el juego en la plataforma que quieras. Así lo puedes jugar con Boosteroid. Es como GeForce Now. Sin embargo, GeForce Now y xCloud Gaming no están disponibles para muchos países. En cambio, Boosteroid sí lo está para cualquier país. Por eso yo recomiendo que lo compres por un mes para ver si te gusta y si es así, paga la suscripción anual. Sin más nada que decir, espero les haya gustado el video. Si fue así, den su buen like, comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos en los siguientes videos con muchísimo más. Un saludo hasta la próxima, gente. Chao.